¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a todos los organizadores. La verdad que es un placer y las presentaciones que pude escuchar, excelentes, así que siempre seguimos aprendiendo. Espero que lo que tengo para contarles sea de su interés y básicamente en lo que tiene que ver con dolor por cáncer, lo que voy a tratar de describir es un poco algunas de las cosas relacionadas con lo que contó Pablo. No está funcionando, ¿puede ser? Que no. Si no lo prendía no iba a pasar nada. De lo que llegué a escuchar de la presentación de Pablo, creo que mucho tiene que ver con lo que vamos a hablar de la experiencia del dolor y el cáncer, porque realmente es uno de los temas centrales en lo que tiene que ver con el dolor por cáncer, la relación que tiene con la esfera emocional y cognitiva. Algunas estadísticas, hay más, pero como son todas muy abrumadoras, vamos a presentar solo las centrales. Esto estima la Organización Mundial de la Salud, 9 millones de nuevos casos de cáncer cada año y más de la mitad ocurren en países en vías de desarrollo como el nuestro. La prevalencia del dolor al momento del diagnóstico es del 50% y alcanza, aquí dice 75%, pero podríamos decir a la casi totalidad de los pacientes en etapas avanzadas de la enfermedad. Y se calcula que aproximadamente el 80% de la población mundial no cuenta con acceso al tratamiento del dolor o tiene un acceso insuficiente. Y hablamos de dolores moderados a severos, esos dolores como lo que relataba Pablo hace un ratito, que destruyen la personalidad, la funcionalidad, la vida diaria de una persona y no tienen en muchas ocasiones acceso durante periodos muy largos de su enfermedad a un adecuado alivio. En el caso nuestro, que vemos pacientes, por ejemplo, en internación, ambulatorios y en cuidados domiciliarios, lo que solemos ver es que cuando le preguntamos a los pacientes cuánto tiempo llevan con ese dolor tan severo, nos suelen decir tiempos que realmente nos asustan, ¿no? Porque por ahí nos dicen 3 meses, 6 meses, 8 meses, pero hasta ahora ¿qué han hecho? Y tomé esto, tomé el otro, y en general es un listado de 2 o 3 antiinflamatorios, algún opioide débil, algún gabapentinoide, y el dolor sin alivio durante periodos muy prolongados. Esto en nuestro país ocurre todos los días, es una cuestión de todos los días. Lo que se calcula en Argentina y en América Latina en general es que el acceso a los cuidados paliativos es menor al 10% de aquellos que lo necesitan, o sea que en realidad 90% o más de las personas que requieren un adecuado alivio al sufrimiento hoy en día no lo están recibiendo. Esta, la definición, que quedó un poquito vieja después de la que presentó Pablo, y un repaso muy somero de los mecanismos del dolor, como quizás ya lo han visto, pero básicamente la división entre dolor nociceptivo con sus componentes visceral o somático, el dolor neuropático y el dolor mixto. ¿Qué tiene de particular el dolor por cáncer? Que en general el mecanismo de dolor es mixto. Es muy raro que el paciente tenga un solo tipo de dolor, como puede ser un dolor visceral por infiltración de la cápsula hepática o un dolor cólico por una carcinomatosis peritoneal y compromiso intestinal. Esos son casos muy aislados. En general vemos destrucción de hueso, destrucción de partes blandas, invasión de estructuras nerviosas, neuropatías por quimioterapia, etcétera, que suelen ser los tipos de etiologías que dan ese componente mixto que tiene el dolor por cáncer y que lo hace tan complejo. Este es otro tema que está muy de moda, en especial por los avances que está habiendo en el campo de la industria farmacéutica y lo que tiene que ver con nuestros pacientes, que es el dolor irruptivo, ¿no? Que básicamente es aquel dolor que aparece en una forma de crisis repentina de una intensidad muy alta y una duración corta, y que es muy difícil de tratar porque con los analgésicos habituales que nosotros manejamos damos medicación para tratar ese episodio de dolor, y para cuando hace efecto el episodio doloroso ya se dio y el paciente lo único que tiene es efectos adversos de los medicamentos. ¿Qué hay que conocer de esto? Que
fundamental para la definición de dolor irruptivo es que el dolor basal tiene que estar controlado. Y ahí viene uno de los grandes errores y de las preocupaciones que tenemos en realidad con la disponibilidad de nuevos fármacos en el mercado, es que todo dolor no tratado se considera como dolor irruptivo, y en realidad ahí va a venir una problemática seria. Si decimos que solamente un 10% menos de los pacientes tienen un adecuado alivio del dolor, la mayor parte va a tener crisis a lo largo del día con un dolor basal no tratado o no aliviado. Si yo interpreto que ese paciente tiene dolor irruptivo o episódico, como se suele decir, generalmente vamos a estar incurriendo en un error terapéutico, o sea, tratar con medicamentos inapropiados que son de corta duración y de rápida acción un dolor que en realidad de base no está controlado. Estas son algunas de las características del dolor por cáncer, ¿no? Ya dijimos que tiene alta prevalencia, múltiples etiologías que ahora las vamos a conversar, mecanismo mixto, gran variabilidad, y acá hay que tener presente algo que es importante, que no depende de la carga tumoral del paciente, por ejemplo, la intensidad de dolor que siente. Hay pacientes con pequeñas lesiones en médula espinal, en columna vertebral, en encéfalo o demás, que tienen un dolor intolerable o intratable, o pacientes con tumores de cabeza y cuello que invaden encía, base de cráneo, etcétera, cuya carga tumoral es muy pequeña y el dolor es muy severo. Y a la inversa podemos ver quizá pacientes con cáncer de próstata o mama que tienen una enfermedad ósea muy difusa y realmente el dolor es leve a moderado y tratable. Esto va variando de paciente a paciente y varía a lo largo también del tratamiento y de sus situaciones clínicas. Esto yo creo que es el eje central de lo que tenemos que conversar de dolor por cáncer, que la relación con la esfera psicológica, emocional, social y espiritual es muy estrecha, muy estrecha. El dolor no se da como un fenómeno independiente. Primero, desde el momento que padecer dolor por cáncer es una cuestión de muy mal augurio en general y que genera muchísima preocupación en las personas, porque dice, bueno, si esto me está doliendo tanto, quiere decir que mi enfermedad está evolucionando mal, y de ahí todas las asociaciones que uno puede hacer en relación a esto, ¿no? Eso condiciona el día a día del paciente, no lo deja pensar en otra cosa que no sea su enfermedad, y entonces ahí es donde empieza a deteriorarse la parte social, que creo que ya se mencionó, la parte espiritual. El paciente empieza en general a tener muchísimo impacto en lo que son sus creencias, las cosas que le dan fuerza, las cosas que le dan valor para afrontar el día a día, empiezan a mermar, y esto obviamente repercute muy negativamente en la percepción del dolor. A la inversa, cuando nosotros podemos intervenir sobre estos factores, vemos claramente que el consumo de analgésicos baja, ¿sí? Y esto es una cuestión de la práctica diaria de todos los días. Cuando nosotros intervenimos potenciando todas estas áreas, notamos que la percepción del dolor disminuye, pareciera que los analgésicos hacen más efecto y podemos bajar las dosis o suspender algunos fármacos que se habían puesto como un manotazo de ahogado en el paciente, que ya no sabíamos más qué hacer. Si logramos entender esta parte del dolor por cáncer y cómo apoyar a los pacientes, está el 50% de la cosa hecha, ¿no? Ahí está el centro. Después tiene una relación también muy estrecha con los otros síntomas físicos, que nosotros en general hacemos una evaluación de los más prevalentes, que son básicamente 10 síntomas, y después se van agregando algunos otros en una especie de checklist que tenemos, que se llama ESAS, que es el sistema de evaluación de síntomas de Edmonton, donde uno incluye los 10 síntomas más frecuentes y algunos que por ahí no son tan frecuentes, pero que se suelen dar en forma concomitante, y eso es lo interesante, ¿no? En el paciente oncológico se calcula que hay presentes al mismo tiempo 11 más menos 2 síntomas, en simultáneo, no de a uno. Y que si uno los va chequeando
por ese listado los síntomas aparecen y el paciente puede decirnos a qué nivel le está molestando ese síntoma. En cambio, si uno le pregunta solamente qué es lo que más le molesta a un paciente que tiene dolor, desde ya solamente me va a hablar del dolor. Cuando yo empiezo a desmenuzar insomnio, náuseas, astenia, depresión, ansiedad, constipación, ahí uno empieza a arranquear todos esos síntomas y se da cuenta de la gravedad de esto. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Un paciente dolorido se siente más fatigado o asténico, a su vez un paciente que está más atemorizado, deprimido, porque está por recibir el resultado de un estudio que presiente que no es bueno, o le acaban de decir que no va a continuar un tratamiento oncológico y está angustiado y deprimido, la percepción del dolor va a aumentar. A la inversa, si hay una fractura patológica o aparece un dolor nuevo, el paciente va a ver su ánimo más afectado, también la anorexia, también el insomnio. Lo que hacemos en el día a día, el arte de tratar el dolor en este contexto, es ver en cuál de los síntomas focalizarse o cuál puede estar influyendo en el resto de los síntomas, ¿no? Esa es una cuestión muy, muy sutil de la práctica clínica, pero que creo que es la que hay que aprender a desarrollar, ¿no? Aprender a qué síntoma atacar primero, porque si no el paciente se va con una polifarmacia tremenda que no termina de resolverle ninguno de los problemas. Desde ya, pacientes y familiares sufren a la par. Y cualquier paciente que tiene un dolor persistente o que adelgaza y no recupera peso, intuye que su enfermedad no evoluciona bien, los familiares también, y esto desata un montón de problemas. A veces la pérdida de peso es muy difícil de tratar, pero lo que se calcula es que con medicación vía oral, 80% de los pacientes, 90 dicen algunos, puede aliviarse por completo. Entonces, en realidad, uno de los dos factores que generan tanta preocupación podría estar bien tratado, aliviado y contenido. Esto, la verdad que no pasa, sigue siendo un fenómeno subvalorado y subtratado por el sistema de salud. Esto lo voy a pasar por alto. Sobre la etiología, la mayor parte del dolor está producido desde ya por la propia enfermedad oncológica. Es el causante principal, los mecanismos son múltiples, eso no se discute, va desde síndromes paraneoplásicos hasta invasión directa de estructuras anatómicas que generan dolor. Cosa interesante es que el propio tratamiento antineoplásico produce dolor, de acuerdo al sitio donde uno lo lea, el porcentaje varía, pero se calcula que es aproximadamente un 20% y son dolores severos, o sea, nuestros propios tratamientos generan dolores severos que muchas veces se cronifican y que son muy, muy difíciles de tratar. Las neuropatías por quimioterapia, las plexopatías por la radioterapia, los procedimientos. Hace poquito me tocó tratar a una paciente con una quimioterapia intratecal por un linfoma linfoblástico, y en realidad su linfoma no le producía grandes dolores, la quimioterapia intratecal sí, apenas recibida la infusión, comenzaba con alguna sintomatología, a las 24 horas empezaba con cefalea, hacía una especie de tortícolis, ya había pasado por 2 procedimientos de esos, sin ningún tipo de tratamiento para el dolor, y en la tercera, como la queja era persistente, el médico de cabecera decidió derivarla con nosotros y la empezamos a tratar. Pero una cuestión que uno dice, pero la paciente no tenía dolor por su enfermedad, se descubrió por una lesión tumoral en la mama y demás, se descubrió ese linfoma y el dolor estaba producido simplemente por los tratamientos. Las extravasaciones de las quimioterapias, desde ya, digamos, una cosa que uno intenta que no sucedan, pero muchas veces en la práctica se ven extravasaciones de drogas que son vesicantes y muy irritantes, terminan generando lesiones que a veces superan el dolor propio de la enfermedad. Entonces, para todo esto también hay tratamientos, abordajes que hay que conocer, y reconocer que es una parte importante del dolor que reciben, o sea, que perciben nuestros pacientes. El tipo tumoral influye, no todos los tumores generan la misma proporción de dolor, hay distintos estudios, este es un poco viejo, pero bueno, depende también el lugar
donde uno trabaje es la casuística que va a tener y el tipo de patologías, ¿no? Pero en general los tumores de cabeza y cuello suelen generar bastante dolor. Los tumores ginecológicos se ubicarían en esta estadística en el segundo lugar, y entre otros están el de pulmón, mama y los urogenitales. Esto es una versión gráfica de lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Acerca del dolor irruptivo. En general se calcula que el paciente que tiene un dolor oncológico va a tener a lo largo del día picos de dolor, aún con el dolor basal no controlado, surgen a lo largo del día varios picos de dolor. Y con la medicación basal uno logra controlar algunos de esos picos, pero generalmente hay exacerbaciones que no pueden ser controladas. Habitualmente lo que nos ocurre, la dificultad de tratar el dolor irruptivo, es que esto que les comentaba, cuando uno da medicación de rescate o medicación extra, empieza a hacer un efecto que se produce en su pico máximo cuando ya el pico doloroso se dio. Por ejemplo, paciente con lesiones en la pelvis que tiene que salir de la cama para ir hasta el baño. Todo ese movimiento le genera una exacerbación de su dolor que es tremendamente severo, que de hecho a veces impide que se levanten de la cama. Entonces es un dolor incidental o irruptivo de tipo voluntario, ¿no? El paciente tiene que levantarse para defecar y dice, bueno, voy a ir hasta el baño, y surge ese dolor. Hay veces que estos picos dolorosos surgen con la tos, hay veces que surgen simplemente por el posicionamiento en cama, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que cuando surgen son de intensidad muy alta, y contamos con drogas que si no las damos a tiempo, lo único que agregan en realidad es toxicidad, ¿no es cierto? La dificultad radica básicamente que cuando uno trata el dolor basal, si sube las dosis de medicación para intentar controlar todos los picos, desde ya pierde el principal antagonista de lo que es el deterioro del sensorio y la depresión respiratoria, que es el dolor mismo. O sea, el paciente está sobremedicado gran parte del día, padeciendo efectos adversos para evitar aquellos picos de dolor que uno por ahí tiene dificultades para tratar. Entonces, bueno, el dolor irruptivo desde ya es una problemática. Por suerte, cuando el dolor basal está bien tratado, esto es alrededor de un 12, un 15% de los pacientes, o sea, no es tan frecuente. Como les decía, hay lanzamiento de nuevos medicamentos que abren, por un lado, una ventana terapéutica nueva, un elemento terapéutico para este tipo de dolores, que son opioides de acción ultra rápida. Por otro lado, son de riesgo si están utilizados por profesionales que en realidad no pueden manejar adecuadamente el dolor basal. Con lo de la evaluación del dolor, esto lo explicó Pablo muy extensamente y con gráficos mucho más lindos que el mío. Yo simplemente traigo esto como para graficar lo siguiente, que seguimos teniendo como principal medida del dolor del paciente, el gol estándar sigue siendo lo que el paciente me refiere cuando tiene su percepción a nivel de la corteza de cuánto le duele, cómo le duele, cuánto le angustia ese dolor. Entonces, lo que en definitiva evaluamos es la expresión del dolor del paciente. Cuando tenemos un paciente no comunicante porque está demenciado, comatoso o afásico, desde ya la evaluación del dolor se complica mucho más, tenemos que usar distintas escalas y demás para evaluarlo. Sigue siendo la expresión del dolor el gol estándar. Algunas cosas que se mencionaron en la presentación anterior y que creo que vale la pena resaltar es que cuando se habla de efecto placebo, el efecto placebo en lo que tiene que ver en el dolor y en especial en el dolor por cáncer, tiene un efecto muy importante, porque cuando quizás no sabemos cómo prescribir adecuadamente o el paciente no tiene acceso a un equipo, en general ese paciente dolorido conmueve al personal que tiene alrededor y se acerca de otro modo a atender a ese paciente, ¿no? Quizás con más compasión, con más empatía, lo toman de la mano, le dicen que ya se va a pasar, y eso solo produce alivio del dolor. Esas vías descendentes que se pueden activar con meditación, con acupuntura, con imaginería guiada, con distintas medidas, también se activa cuando nosotros entramos y le decimos: vos me importás, me preocupa que te duele y te voy a estar cuidando. Entonces,
Esa activación de las vías descendentes, ese efecto placebo, no es mentira, existe. Ahora, ¿qué pasa? El problema viene dado cuando un paciente está submedicado, pero alguien le dio morfina o le dio meperidina o le dio algo que el paciente notó que le bajó su dolor. Entonces dice, no, mirá, dame lo que me diste antes, que era morfina. Ah, bueno, entonces dame otra dosis de morfina porque eso me alivió. Y viene alguien, un enfermero, un médico y dice, no puede ser, ¿cómo el paciente me va a pedir morfina a mí? Para mí, este es un adicto, le voy a dar solución fisiológica y vas a ver lo que pasa. Entonces viene y dice, bueno, quédate tranquilo, papito, que se te va a pasar, vas a ver, y lo acaricia y lo chichonea un poco y le pasa solución fisiológica. Y mágicamente el dolor de ese paciente se alivia por las endorfinas, por los opioides endógenos, por el cuidado que acabo de recibir. ¿Qué pasa con eso? Eso existe. El problema es que es un efecto que se agota, porque la producción de endorfinas endógenas para tremendos dolores se agota. El paciente se da cuenta a la corta o a la larga de lo que está sucediendo y lo que se rompe es la relación médico-paciente o equipo-paciente. Entonces, el efecto placebo existe. Una mala evaluación de ese efecto placebo, una mala interpretación puede llevar a cuestiones muy serias que las vemos todos los días. Yo a veces llego a algún lugar a evaluar un paciente, o en la clínica donde trabajo por ahí ya no paso porque ya he machacado tanto con esto que creo que ya nadie lo hace, o si lo hacen no se animan a contármelo. Pero a veces uno va a evaluar un paciente a otro lugar y la enfermera, como si fuera una especie de Sherlock Holmes, me dice, doctor, ojo con ese paciente porque mire que le di solución fisiológica y se alivió, así que para mí está mintiendo que esto que otro. Y yo, bueno, cuando uno lo va a ver, el paciente está partido de dolor en la cama hace varios días que no tiene alivio. Bueno, estas situaciones se repiten todos los santos días, pero bueno, ¿qué va a hacer? Tenemos que creerle lo que el paciente dice. Después, si el reporte del dolor está teñido por ansiedad, porque busca presencia médica, porque tiene antecedentes de uso aberrante de sustancias y por ahí me está pidiendo algo, yo eso lo voy a descubrir después con el paso del tiempo y el conocimiento del paciente, porque si yo no le creo lo que el paciente me dice y lo estoy prejuzgando, lo que hago es seguir exponiéndolo a que tenga dolor, y es un error muy muy frecuente. Obviamente, para evaluar estas experiencias dolorosas hay que tener mucho entrenamiento y mucha práctica clínica y ver, hay veces que a primera vista no nos cierra que el paciente diga, doctor, este dolor que tengo es insoportable, haga algo, no doy más. Si uno ve quizá una señora que está muy bien arreglada, con las uñas todas parejitas, con la camisa combinada con los zapatos, y voy a decir, pero si te duele tanto, ¿cómo puede ser que estés en esta condición? Cuando uno sigue evaluando, ve cuál es el origen de ese dolor, que quizás no tiene nada que ver con cuánto le duele o no, sino con el sufrimiento que le está generando esta enfermedad y todas las cosas que trajo aparejada, y va a necesitar alivio de otro modo. Por eso nosotros hablamos del dolor físico, sabemos de analgésicos, los conocemos, los utilizamos, evaluamos cuál puede ser el más apropiado, siempre teniendo en cuenta que, digamos, la foto más amplia de todo esto es lo que se llama el sufrimiento, ¿sí? Ampliamente estudiado por este autor que se llama Castle, que se empezó a meter en este tema, muy valiente, porque empezó a hacer definiciones y mediciones del sufrimiento, algo tan subjetivo como el sufrimiento, empezó a tratar de ponerle un poco de objetividad, y de un modo quizá mucho más accesible para nosotros. Cicely Saunders, que fue una de las pioneras de los cuidados paliativos, lo definió como dolor total, ¿no? Dolor total, sufrimiento existencial, vendrían a ser como equivalentes, y lo que trata de englobar es todos esos aspectos que nosotros estamos viendo en el sufrimiento del paciente, no desconociendo el dolor físico en sí mismo, pero sabiendo que este dolor físico va a estar influido por otras cosas, ¿no? Las cuestiones asistenciales o ambientales, la falta de acceso a un tratamiento, la falta de acceso a un médico que sepa tratar su dolor, que sepa escucharlos y que sepa comunicarse. A veces ni siquiera es que uno no conozca de un determinado tratamiento de ciencia, es sentarse y escuchar adecuadamente y transmitir la información, aun cuando sea negativa, poder sentarse al lado de alguien y decirle, che, mira, lo tuyo no está yendo bien, los tratamientos no están dando el resultado que esperábamos, pero te vamos a estar acompañando, vamos a estar al lado tuyo.
Cuando esas cosas no pasan, el mismo sistema de salud está generando un impacto sobre ese dolor total. Cuando uno pierde el rol social, invierte muchísimo dinero en tratamientos que muchas veces son ineficaces, se enferma de enfermedades como el cáncer o el HIV-Sida, que implican tantas cuestiones desde el punto de vista discriminatorio, desde el punto de vista cultural y demás. Esto agrega un sufrimiento al dolor total de los pacientes, ¿sí? Entonces, conocer de todas estas cosas, como yo les decía, ayudan a que uno va apagando cada uno de estos focos y colabora en definitiva a aliviar el sufrimiento y al mismo tiempo el dolor físico. Esto pasa en todos los tipos de dolores, pero en el dolor por cáncer es primordial. Si uno no reconoce esto, seguro va a fallar. ¿Qué es lo bueno? Que esto se sabe que se trabaja en equipo y se alivia, ¿sí? Por eso, cuidados paliativos no se puede hacer solo, los llaneros solitarios en esto no existen. Yo estoy cansado, les digo que recorro todo el país con lo que hacemos nosotros por el equipo de internación domiciliaria que coordino, y muchas veces cuando voy a entrevistar médicos me dicen, no, pero yo trabajo solo y voy a las casas, pero vos hiciste un posgrado de paliativo, sí, pero yo acá, viste, soy el que hace paliativo, soy el que más sabe, y trabajás solo. Bueno, entonces no podemos seguir conversando, se acabó la conversación, porque esto sí o sí requiere de un equipo. La mirada médica solamente es muy acotada, es mirar por la cerradura médica y perderse gran parte de todo lo que le está pasando al paciente. Hay que contar con psicólogos, asistentes sociales, el voluntariado. En muchos lugares se trabaja con gente de la pastoral o gente que simplemente hace algún tipo de apoyo espiritual. La gente que hace terapias complementarias suele estar muy volcada en general a entablar conversaciones más de tipo espiritual o de cosas más trascendentales, si se quiere, que los profesionales de la salud. Entonces, sin ser ni agentes pastorales ni líderes religiosos, vienen a la reunión de equipo y nos dicen, mira, vos sabés que durante la sesión de Reiki lo que me contó es que lo que más le importa cuando ya no esté es que su familia esté bien y que está pidiendo todos los días para que pase tal o cual cosa. Y uno dice, a mí no me lo contó, y la psicóloga dice, no, a mí tampoco. Y bueno, no importa, el canal de comunicación lo abrió esta persona. Por eso el equipo tiene tanto valor, desde ya tiene que estar entrenado y bien dirigido, ¿no? Esto es lo mismo, pero en inglés más fachero. Vamos a pasarlo. Esta es la clásica evaluación del dolor. No quiero detenerme mucho en esto porque es en realidad está en cualquier libro de medicina interna, aparece. Lo que sí les puedo decir es que en general vemos pacientes que vienen con dolores severos, y cuando revisamos los tratamientos que ya recibió y la respuesta a los mismos, a veces nos damos cuenta de dónde estuvieron las fallas en ese tratamiento, ¿no? A veces es submedicación por elección inadecuada del analgésico, muchas veces de la dosis, que suele ser uno de los problemas centrales, es no titular adecuadamente las dosis de los opioides o de otros fármacos, y en general esto que les decía, la duración del dolor, no solamente de los episodios, sino cuando les preguntamos cuánto tiempo hace que estás con dolor, suele haber respuestas que son muy desagradables. Tenemos algunos factores que nos indican que algunos dolores van a ser más difíciles de tratar que otros. No imposibles, pero sí que nos van a traer más complicaciones o dolores de cabeza a nosotros. Desde ya el dolor neuropático, el dolor incidental que les comentaba antes, el paciente con deterioro cognitivo, con distrés psicológico, aquel que tuvo historia de alcoholismo o adicción a drogas, porque en general la estrategia de afrontamiento del sufrimiento en el pasado ha sido con alguna sustancia química, no importa cuál sea, y ante la presencia de un nuevo dolor y de una angustia por una enfermedad seria, este mecanismo desde ya va a estar activado en el paciente y nos va a traer problemas en el manejo del dolor. No es imposible, pero desde ya que es mucho más complicado, ¿no? Esto es lo que plantea la gente del MD Anderson. Previamente, dentro de lo que era el grupo de Edmonton en Canadá, planteaban algunos factores como la somatización, la tolerancia y los trastornos psicológicos mayores, que vendría a ser el equivalente a distrés psicológico de la otra interpretación. Nosotros usamos una tablita como esta,
donde categorizamos al dolor de tipo 1 o tipo 2. Si alguno de estos factores que vimos recién está presente, el dolor se va a categorizar como dolor de tipo 2, es decir, de más difícil tratamiento, ¿no? Con uno solo que esté presente se considera que ya ese dolor es de más difícil manejo. Esta tabla es de mucha utilidad para pensar en el dolor del paciente, para preguntar. Desde ya tiene, a mi entender, algunos sesgos, ¿no? Como que, por ejemplo, aquí dice que el dolor óseo de partes blandas se consideraría como un dolor de tipo 1, como de más fácil tratamiento. Y la verdad que nos enfrentamos a diario con dolores óseos que son de muy difícil tratamiento y que nos cuesta muchísimo aliviarlo. Entonces yo no diría de buenas a primeras que por ser un dolor somático habría que menospreciarlo, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo en un modelo hecho con animales donde se le introducía células tumorales en un hueso, se dejaba el tiempo suficiente para que el animal mostrara signos de dolor, después se lo sacrificaba y se analizaba la médula espinal, ¿no? Menos mal que se fue la bioticista, pues si no... Y al analizar la médula espinal, lo que se veía era que había un mecanismo de sensibilización central, donde se veía que en todos los lugares de ingreso de las aferencias dolorosas y en los tractos que llevan la señal dolorosa había una hipertrofia de esos astrocitos que estaban transmitiendo más dolor. Es decir que un dolor que se consideraba en principio netamente óseo termina produciendo un mecanismo que es equiparable al del dolor neuropático con una sensibilización central. Entonces de ahí viene también un poco el por qué los dolores somáticos puros no son tan puros en realidad. Cuando están presentes tanto tiempo terminan generando alteraciones que van mucho más allá y nos explican por qué a veces empíricamente uno da gabapentin y una amitriptilina y el paciente dice me alivió el dolor óseo, me alivió el dolor del sarcoma que me está infiltrando el músculo, y uno dice pero si no tenía dolor neuropático y le alivió igual. Bueno, hay algunas explicaciones que tienen que ver con este tipo de mecanismos. Desde ya en nuestros pacientes siempre evaluamos abiertamente el tema de consumo de sustancias o consumo de alcohol para identificarlo rápidamente este mecanismo y no cometer errores. Muchas veces los pacientes en medio de la entrevista no tienen ningún tipo de problema en decir sí, mire, yo tomo alcohol o tomé o uso tal o cual droga, porque se hablan de cosas tan trascendentales que no es una consulta clínica al pasar donde uno le dice ¿usted fumó alguna vez marihuana o tomó? No, eso no existe. Es una consulta como que es mucho más pausada, se hablan de aspectos más trascendentales y cuando uno evalúa esto en general suele la gente contarlo abiertamente, pero estos cuestionarios como el CAGE, que nos sirve para evaluar el antecedente de alcoholismo, son de mucha utilidad. Desde ya el uso de las escalas es lo que utilizamos para tratar de objetivar no solo el dolor, sino el resto de los síntomas. La escala visual análoga desde ya es la más fiable, donde uno le pide al paciente que marque con una cruz en una línea de 10 centímetros y luego se mide. Lo que pasa es que en la práctica clínica esto es bastante engorroso. La verdad que la mayor parte de las veces lo que terminamos haciendo es preguntarle verbalmente al paciente de 0 a 10 cuánto le duele, con todo el sesgo que esto implica, ¿no? Porque a veces el paciente se acuerda de lo que nos dijo antes, lo modifica para quedar bien o para que le demos más atención, nos dice que el dolor sigue estando igual o peor. Pero bueno, cuando uno identifica eso o quiere hacer un estudio de investigación, tiene que utilizar la escala visual análoga en conjunto con las otras mediciones del dolor. Las escalas descriptivas nosotros habitualmente no las utilizamos, son más bien para dolor agudo, distrés por dolor, es para otras situaciones. Cuando no nos entendemos de ningún modo, ni de 0 a 10, ni con la escala visual... 5 minutos, bien. Tratamos de utilizar la escala categórica, donde le preguntamos con palabras y nosotros transformamos a números el reporte del paciente, que desde ya es mucho menos fidedigno, pero hay situaciones donde no nos queda otra. Bueno, esta es la famosa escala de Wong-Baker, que la vamos a pasar por alto. Y
Aprovecho estos 5 minutos para hablar un poco del tratamiento del dolor, ¿no? El dolor por cáncer en general lo que se dice es que tiene estos componentes dentro de su tratamiento. El tratamiento específico del cáncer, los tratamientos no farmacológicos que son de altísima utilidad para nosotros, el tratamiento farmacológico en sí mismo y los procedimientos analgésicos invasivos que están reservados para determinadas situaciones. Este es un área donde hay mucha utilidad, pero también hay mucha exposición de los pacientes a procedimientos innecesarios, ¿sí? Procedimientos caros, muchas veces de poca utilidad en dolor por cáncer y que pueden acarrear morbilidad como infecciones o mayor dolor. Hay que seleccionar bien a qué paciente uno le va a indicar un bloqueo, una bomba epidural, un neuroestimulador, este tipo de cosas que en general son muy pocos casos los que lo necesitan. Dentro de todo el arsenal terapéutico, lo principal para comentarles es que los opioides son y siguen siendo el pilar del tratamiento del dolor por cáncer. No hay mejor analgésico que los opioides y esto no se discute. Después que tenemos nuevos adyuvantes, que hay distintas formas de utilizarlos y demás, estamos todos de acuerdo y en general el tratamiento es combinado por esto de los múltiples mecanismos, pero conocer sobre los opioides es central para poder manejar adecuadamente el dolor por cáncer. La famosa escalera analgésica, validada ya como 30 años en uso, creo que todos la conocen. Les voy a comentar el error más frecuente que nosotros vemos, que es recorrer esta escalera analgésica, y sigue viéndose todos los santos días, que el paciente primero le prueban con el escalón 1, luego con el escalón 2, y finalmente cuando el paciente sigue refiriendo un dolor muy severo, lo deriva en un equipo de paliativos o al especialista en dolor, como se suele decir. Parece que decir cuidados paliativos no es tan marketinero. Le dice, usted tiene que ir a ver a un médico del dolor, le dice. Entonces el paciente con suerte llega al equipo de paliativos. Se supone que esto debería ser, como dicen muchos colegas, la cajonera analgésica, donde uno ingresa a la escalera de acuerdo al nivel del dolor que presenta el paciente. Si el dolor es severo desde el inicio del tratamiento, hay que comenzar con escalón 3 con algún opioide fuerte. Si uno no hace eso, cualquier cosa diferente es exponer al paciente a un dolor innecesario, porque está probado que estos dos escalones, en general en la enorme mayoría de los pacientes, no van a lograr aliviar un dolor que sea de 7 o más. Acá hay una foto, de mí mismo, Figuretti, con Kathleen Foley, que fue una de las personas que participó en el diseño de la escalera analgésica, y los postulados siguen siendo los mismos y los conceptos siguen siendo los mismos: priorizar la vía oral, dar la medicación a horarios reglados para evitar la aparición del dolor y no tratar el dolor solamente cuando se exacerba o es intolerable, utilizar la escalera del modo que recién mencioné, hacer un tratamiento completamente adaptado al individuo, algo que sea a medida del paciente que tenemos enfrente, y prestar mucho atención a los detalles, ¿no? ¿Qué le alivia, qué no le alivia? ¿Qué prejuicios tiene el paciente en relación a la medicación? Los factores económicos que influyen, el estigma que tiene quizá utilizar tal o cual opioide en un paciente, todas esas cosas que pueden hacer que nuestro tratamiento pueda llegar a fracasar. Entonces, con dolor en la primera entrevista se debe comenzar con opioides fuertes. Ahora, con dolor moderado, uno podría comenzar con opioides débiles, pero también con opioides fuertes a dosis baja, porque es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Nadie dice que un dolor moderado no se puede tratar con morfina entre 20 y 40 miligramos por día. Pero bueno, esto sigue generando muchísimas limitaciones de costos y de otro tipo. Creo que nada más, no sé si les iba a comentar algo más de esto, pero bueno, estamos en tiempo. Las principales barreras siguen siendo la falta de formación médica y los prejuicios en relación a los opioides, y yo creo que vivimos en una sociedad que en general tiene poca empatía hacia el sufrimiento del otro,
El dolor en las enfermedades no es una excepción. A los médicos no nos entrenan desde el pregrado para aliviar el dolor y para empatizar con el paciente que sufre. Seguimos siendo entrenados para curar, y hasta que esto no cambie, creo que esto va a seguir siendo un fenómeno subvalorado y subtratado, ¿verdad? Así que bueno, nada más. Muchas gracias.